La predicción estacional para el otoño, como ya ha avanzado la delegada, es que lo más probable es que sea cálido y húmedo. En concreto, una probabilidad del 60% de que sea cálido. La Agencia Estatal de Meteorología adelanta cómo será el otoño, cálido y húmedo, pero también ha hecho balance del verano. Samuel Senovilla. Así es, desde Ávila y antes de poner la vista en la próxima estación se ha hecho balance del verano, un verano húmedo y cálido. De hecho, este es el tercero más caluroso del que se tienen registros después del de 2022 y 2003. Esta tarde la previsión nos deja cielos cubiertos en casi toda la comunidad, con posibilidad de lluvia en zonas montañosas. Las máximas rondarán los 22 y 23 grados. La Guardia Civil y la Policía vigilarán especialmente la cosecha de uva para garantizar que se respetan los derechos de los temporeros y no se producen abusos. En los últimos años se han detectado menos irregularidades y no van a bajar la guardia. Hoy conoceremos las fórmulas que utilizan los ayuntamientos para detectar restos de amianto. Es un producto muy tóxico. En Salamanca el año pasado retiraron 4.000 toneladas. Preparan su inventario gracias a una aplicación de inteligencia artificial. La movilidad ha sido una de las protagonistas en estos 3 primeros meses de gobierno en los ayuntamientos. Hoy veremos los proyectos iniciados, también las promesas electorales todavía pendientes y las principales polémicas. Saldremos a la calle para preguntarles si duermen bien. Los médicos aseguran que nuestros hábitos son malos y que no descansamos lo que deberíamos. Esta circunstancia afecta incluso a 1 de cada 4 niños. Mírame la cara que hoy he dormido los días de poquito, pues mal. No tengo sueño, me despierto muchas veces. Duermo el tiro, pero una vez que me despierto ya se acabó. Un poco influenciado también por la vida que llevamos a cabo actualmente, de mucho estrés, el uso y abuso de pantallas. Estaremos con estos 3 burgaleses, 3 personas con discapacidad que hoy han empezado el Camino de Santiago. Por delante tienen 11 etapas y 500 kilómetros. Quieren probar la accesibilidad de la ruta jacobea y proponer alternativas de ocio. Nos espera un otoño lluvioso en Castilla y León, pero con temperaturas más altas de lo normal. Lo ha adelantado la EMET esta mañana en Ávila, donde ha hecho balance del verano en nuestra comunidad. Uno de los datos destacados, la temperatura máxima que se ha registrado. Fue el pasado 23 de agosto en Miranda de Ebro, donde se superaron los 44 grados. Samuel Senovilla. Así es, atrás dejamos un verano meteorológico cálido, el tercero más caluroso desde que se tienen registros, pero también húmedo, y en esto tiene buena culpa junio. En ese mes se produjo un superávit de precipitaciones del 121%, frente al déficit de los meses de julio y agosto. El mercurio llegó a superar los 44 grados en Miranda de Ebro, rozó los 39 en Soria o rebasó los 40 en Ponferrada y 41 en Zamora. Un verano con 1,2 grados por encima de la media. Solo los veranos de 2022 y 2003 han sido veranos más cálidos que el que estamos dejando. Con récord de precipitaciones y con falta de ellas. Zamora registró el 9 de junio 85 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que en julio no cayó ni una gota. La gran diferencia entre la precipitación registrada en el mes de junio, con un superávit del 121%, y la correspondiente a los meses de julio y agosto, ambos con un déficit de precipitación en julio del 70% y en agosto del 83%. Y nos espera un otoño cálido y húmedo. Una probabilidad del 60% de que sea cálido. Y en cuanto a precipitaciones, pues lo más probable es que sea húmedo, con una probabilidad en este caso un poco menor, un 50%. Un balance y una previsión que confirman, según la EMET, el aumento paulatino de las temperaturas como consecuencia del cambio climático. En Zamora, el Instituto María de Molina ha tenido que reubicar alumnos de primero y segundo de FP básica y de bachillerato. Sus aulas no estaban hoy en condiciones. La causa, Martina Carrión, han sido las filtraciones e inundaciones provocadas por la lluvia de los últimos días. Las obras, como ven, en la cubierta de este Instituto María de Molina de la capital zamorana, junto a las lluvias caídas el fin de semana, han provocado importantes filtraciones e inundaciones
en más de una decena de aulas de este instituto. La primera consecuencia es que los más de 200 alumnos afectados han tenido que reubicarse en otras dependencias de este edificio. Eso sí, si se prolongara mucho la impermeabilización de esa parte de la cubierta, tendrían que pensar en reubicarlos en otras localizaciones. La idea es que en estos días, como se va a proceder a la limpieza y en espera de que no vuelva a ocurrir, si evolucionan estos 2 días favorablemente, pues los alumnos vuelven a sus propias aulas. Si no fuera posible reubicarlos, estamos estudiando otras opciones, como podría ser la escuela de idiomas, que puesto que las enseñanzas de idiomas no comienzan hasta octubre, estamos estudiando esa posibilidad. Y así ha quedado un edificio situado en el barrio abulense de Las Vacas. En torno a las 6 de la mañana se ha derrumbado. Se desconocen las causas exactas, pero el agua de las lluvias de los últimos días podrían ser el origen. Por suerte no ha habido que lamentar heridos, tan solo 2 vehículos dañados y la vivienda colindante. Se ha decidido finalmente demoler parcialmente la estructura del edificio. A última hora del día de ayer se confirmó la peor de las noticias en torno a la última explosión que se produjo en un edificio de Valladolid. El único herido de gravedad que continuaba hospitalizado ha muerto. Llevaba ingresado desde el 29 de agosto con heridas muy graves. Mientras continúa la investigación para conocer las causas del siniestro. Ana Duarte. El hombre de 57 años había sufrido quemaduras de segundo y tercer grado en el 55% de su cuerpo y se encontraba desde hace casi 20 días en la unidad de quemados del Hospital Río Ortega de Valladolid. Aunque en las últimas semanas desde el equipo médico que le atendía se apuntaba que mejoraba favorablemente, finalmente no pudo superar las lesiones que le causó la fuerte explosión. Una explosión que tuvo lugar a las 6 de la mañana en su piso, el tercero izquierda. Cuando el varón se iba a trabajar, su vivienda explosionó debido a un escape de gas, según apuntan las primeras hipótesis. Se trata del segundo fallecimiento, una explosión de gas en Valladolid. El que ya tuvo lugar el pasado 1 de agosto en la calle Goya también se cobró una víctima mortal. Aunque hace más de 20 años que no se vende ni se utiliza, el amianto sigue presente en muchos edificios. En toda España se calcula que aún quedan casi 3 millones de toneladas de este material en tejados o tuberías. Solo en la provincia de Salamanca el año pasado retiraron más de 4.000 toneladas. Saber cuánto amianto queda es muy difícil porque no hay un censo exacto de inmuebles con este compuesto. Los ayuntamientos debían tener un inventario el pasado mes de abril, pero apenas una decena en todo el país lo ha encargado. Uno es el salmantino y para elaborarlo de forma segura, Cotesa, una empresa instalada en Valladolid, ha utilizado la inteligencia artificial. Hasta ahora, en una imagen como esta, solo veíamos las ciudades del espacio, pero estas marcas amarillas indican amianto en los tejados. Una inteligencia artificial localiza este componente de forma segura y con casi un 100% de precisión. Te permite hacer sin ningún tipo de trabajo de campo un primer censo, un primer inventario de cubiertas de amianto. Esta empresa ha generado un algoritmo que detecta amianto en las cubiertas. En solo un par de semanas hace el inventario de un municipio del tamaño de Salamanca. A la inteligencia artificial le tienes que entrenar con muestras de lo que es, pero también con muestras de lo que no es amianto. Hemos hecho el censo de amianto en Madrid, lo hemos hecho en Salamanca, lo hemos hecho en Villarreal, en Oviedo, en muchos municipios, y al final todos esos aciertos de censo de amianto pasan a ser muestras de entrenamiento. La mayoría de los tejados con amianto está en naves industriales, viviendas y zonas agrarias. Este polígono está en Valladolid. Podemos ver en rojo, ¿vale?, en este cuadrado, todos esos edificios que tenían amianto. No todo lo hace el algoritmo. Una persona supervisa el proceso y los técnicos hacen catas in situ antes de retirar el material. De momento cubiertas. Lo siguiente, patios o tuberías. Diferenciar tipos de amianto o a diferenciar amianto en bajantes, por ejemplo. La teledetección y este algoritmo también podrán estudiar vertidos, la calidad del agua o la contaminación atmosférica. La semana pasada se lo adelantamos en este informativo y hoy lo ha confirmado el consejero de Medio Ambiente. La Junta recurrirá a la sentencia del TSJ que tumba el plan de calidad del aire. El Gobierno regional entiende que los criterios técnicos de los funcionarios autonómicos son los correctos y que la regulación del ozono debería ser de carácter nacional. Hemos querido hacer lo mejor, hemos querido hacer aquello que no tenga parangón ni en España ni en Europa y introducir, por lo tanto, la máxima calidad de esta infraestructura tan compleja, de estas 19 pistas, de estos 120 kilómetros de disfrute, de estos 10.000 metros de desnivel acumulado que es zona Alfa León. Necesitamos del Gobierno de Sánchez un plan eficaz para luchar contra esa enfermedad
y un plan de ayudas económicas para ayudar a los ganaderos afectados. Sé que eso es pedirle peras al olmo, pero yo se lo tengo que pedir al Gobierno de Sánchez en representación de todos los ganaderos de Zamora y de Castilla y León. El ministro de Agricultura ya ha dado respuesta a estas palabras de Mañueco, ha reclamado que no se haga política con la sanidad animal y ha recordado la intervención del Gobierno en los casos de tuberculosis bovina de hace unos meses. Ha pedido responsabilidad al presidente de la Junta. Al final ya hemos visto lo que es dinero. Bueno, pues cumplan el título 8º de la Constitución y si efectivamente creen en cada comunidad autónoma que deben compensar a los ganaderos, que lo hagan las comunidades autónomas. El Gobierno de España entre el año pasado y este ha puesto casi 4.000 millones, de los cuales 1.380 millones de ayudas directas. No llega a 100 millones lo que las 17 comunidades autónomas han puesto. Yo creo que la Junta de Castilla y León tiene una gran oportunidad. El consejero de Agricultura responde al ministro que la Junta cree que esta cuestión de la enfermedad hemorrágica bovina debe adquirir un calado más político, por lo que han solicitado esa reunión con el Ministerio. Los problemas que está causando en muchas zonas de Castilla y León son graves. Yo entiendo que eso no es politizar, sino es intentar apoyar a nuestro sector ganadero, que es muy importante en la comunidad autónoma y que es algo que vamos a seguir haciendo hacia él, hacia Bruselas, y si no, pues lo haremos de manera propia desde la propia Junta de Castilla y León. No abandonamos el campo. Con la vendimia ya en marcha, el subdelegado del Gobierno en Burgos ha mantenido esta mañana una reunión con Guardia Civil, Policía Nacional y otros organismos del Estado para velar por la seguridad de los temporeros y garantizar sus derechos, evitando cualquier tipo de abuso o irregularidad. Durante las próximas 3 semanas se espera que alrededor de 3.000 temporeros lleguen a la provincia de Burgos para la vendimia. Durante esta campaña, la Guardia Civil y la Policía Nacional, junto con otros agentes implicados como la Seguridad Social o la Oficina de Extranjería, intensificarán la vigilancia para que se cumplan las condiciones sociolaborales de todos estos jornaleros. Gracias a estas mesas de trabajo, durante los últimos años se ha conseguido que las irregularidades pasen a ser algo casi residual. Aún así, no se bajará la guardia tampoco esta campaña. Tenemos todas nuestras fuerzas volcadas en que eso no ocurra. Esas empresas de servicios que no tienen perfectamente aquilatada su función y su trabajo, que sepan que son las primeras a las que vamos a visitar. Esta semana ya todas las bodegas de la denominación de origen Toro habrán comenzado con la vendimia, una época en la que se ha perdido ya ese carácter familiar que tenía en muchas de ellas. Ahora son trabajadores externos, principalmente de empresas de servicios, aunque la gran mayoría, hasta el 80% de los trabajadores, proceden de países del este, como Bulgaria y Rumanía. En total podrían ser más de 1.000 personas en una vendimia con estimaciones de unos 21,5 millones de kilos de uva. Prácticamente saldrían unas 35.000 peonadas durante, vamos a poner, 35 días de vendimia, que sería más o menos lo lógico de año por año. Todo esto supone pues prácticamente unas 1.100, 1.200 personas que se pueden emplear, teniendo en cuenta que la media de kilos recogidos por viticultor, dependiendo de la viña, son más o son menos, pero la media está entre los 500 y 600 kilos diarios. Los vinos de las distintas denominaciones de la provincia de Zamora están aumentando sus exportaciones hasta un 2,3% en los 6 primeros meses de este año. Son más de 5 millones de euros los que se han exportado en esos meses. Para seguir realizando este tipo de apuestas, estos días Zamora acoge una misión comercial inversa, con 16 importadores de 8 países. Estos destacan la calidad y el buen precio de los vinos zamoranos para poder adentrarlos en el mercado europeo. Ya ayer en la primera cena que tuvimos me di cuenta de que se están elaborando vinos que no tienen que envidiar en otras regiones. Producto, calidad, precio, muy competitivo todo. Estuve ahora con un par de bodegas y, a ver, muy bien. O sea, yo creo que es un producto que falta en Alemania. En Segovia este lunes han comenzado las pruebas de las lanzaderas al recinto amurallado. Los autobuses no pasarán del acueducto, un servicio gratuito con el que el nuevo Ejecutivo Municipal quiere reducir el tráfico pesado. Los usuarios tienen que entrar ahora en el casco histórico haciendo transbordo en un microbús.
Este es uno de los ejemplos de promesas que se vuelven realidad. Ya han pasado 90 días desde la constitución de los nuevos ayuntamientos y vemos distintas velocidades. Soria y Salamanca, con mayoría absoluta y repitiendo en el cargo, están dando continuidad a proyectos anteriores. Otros consistorios que necesitaron pactos están aterrizando proyectos y desechando los de legislaturas anteriores. Donde gobiernan en minoría, mucho diálogo para poder avanzar. Y en estos 3 primeros meses de gobierno vemos un denominador común, la movilidad sostenible. En ciudades como aquí, en Valladolid o en Ávila, la polémica se ha centrado alrededor del carril bici, también en la implantación de las futuras zonas de bajas emisiones. Y otra polémica en los ayuntamientos, los consistorios que se han subido el salario, que son Burgos, Soria, Palencia y Segovia. Atrás queda ya esta imagen del primer día. Prioridad es hacer que Valladolid deje de estar atascada. Y manos a la obra, avance en la eliminación del carril bici, del Paseo Isabel la Católica y primeros pasos para el futuro soterramiento. Un debate abierto también en Palencia, tras el inicio de una obra de Adif. Tiene o que modificar el proyecto y sacar esa pasarela o hacerla compatible con el estudio informativo y que empiecen por el soterramiento. El tren también ha sido protagonista aquí. Hay trenes, hay maquinistas y también hay una demanda. Reclamo del alcalde para recuperar la 4ª frecuencia a Madrid en este segundo mandato en el que consolida su proyecto. Igual que en Soria, la otra capital con mayoría absoluta, esta del PSOE, y donde ya es visible la continuidad de algunos proyectos. No como en Burgos, reajuste de iniciativas del anterior alcalde no prioritarios para la nueva corporación que pone el foco en el recinto ferial permanente. La polémica, la subida de su salario hasta los 90.000 euros, no ha sido la única. También han actualizado sus nóminas Valencia, Soria y Segovia. Aquí no vienes a perder dinero. Estamos en media con otras administraciones. Las urnas le dieron de nuevo la alcaldía a Sánchez Cabrera, que gobierna en minoría. Tendrá que emplear diálogo para sacar adelante los presupuestos. Más estable es el gobierno en Zamora con este acuerdo. La corporación ya avanza en proyectos como la nueva sede de la policía local en el edificio del Banco de España. En Ponferrada, PP y Vox han arrancado la legislatura con 2 anuncios: la remodelación del mercado de abastos y el soterramiento de la avenida del Castillo. Menos tiempo han tenido en León, con un ayuntamiento constituido en julio. Aún así, Juan Díez ya ha ampliado el servicio de bicicletas en su apuesta por la movilidad sostenible. Y no hay novedades sobre la amnistía que exige el independentismo catalán para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Tanto Junts como Esquerra no rebajan sus exigencias y mientras desde el gobierno se defiende el diálogo y se pide discreción en las negociaciones. Mientras el independentismo catalán no rebaja sus exigencias, el gobierno... Diálogo, convivencia, acuerdos entre diferentes... Intenta así que Junts y Esquerra flexibilicen sus expectativas. Superar la tensión insoportable del año 2017. De momento... Las conversaciones siempre discretas y los acuerdos, cuando los haya, públicos. Discreción también de sus socios de Sumar, donde se resta importancia a los avisos de los de Puigdemont. Cuando uno apuesta por el diálogo, por el pacto y por el acuerdo, entendemos que no está en el marco de la unilateralidad. Con el debate sobre una posible amnistía en plena ebullición, el PP se pregunta... ¿Pedro Sánchez quiere conceder la amnistía, sí o no? Y la respuesta a esta pregunta despejaría muchas dudas. Porque el presidente del gobierno en funciones sigue sin pronunciarse directamente sobre esa medida, eje central del acto que preparan los populares para este domingo. Puigdemont ha puesto de rodillas a Pedro Sánchez y le habla como a un siervo. Por cierto, que hoy Vox... Lo que hay que evitar o perder un poco de vista es mirarse tanto al ombligo. Palabras con las que los de Abascal, sin mencionarlo directamente, se han referido a ese anunciado acto del PP. El vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, ha inaugurado la exposición Memorias de Valladolid. Se trata de paneles con los testimonios de 22 víctimas del terrorismo de todo el mundo, tanto el de ETA, el yihadista o el de lobos solitarios de ultraderecha. Muestran un objeto que para ellos simboliza lo que sufrieron. Se puede visitar en la acera de Recoletos de Valladolid desde hoy y hasta el 15 de octubre. El Gobierno vuelve a convocar el Comité de Crisis de Violencia de Género ante el repunte de asesinatos en agosto y septiembre. La confirmación de los 2 últimos casos eleva ya a 47 el número de mujeres muertas este año, cuando en todo 2022 la cifra ascendió a 49. Victoria Rosell lamenta que una parte de la sociedad siga negando la violencia de género. A las mujeres evidentemente es difícil transmitirles seguridad si hay otro sector de la sociedad, afortunadamente minoritario, pero que lamentablemente también están en las instituciones públicas, que dicen que la violencia de género no existe.
Cada día en Castilla y León se producen entre 2.500 y 3.000 ciberataques a ordenadores, teléfonos o infraestructuras. Es el volumen de trabajo del Instituto Nacional de Ciberseguridad. En un foro del Club de Prensa del Mundo Diario de Castilla y León, los expertos han advertido de que el 70% de estos ataques se dirigen a pequeñas y medianas empresas, por ser la puerta de acceso a otras más grandes. Consideran que las pymes no están lo suficientemente concienciadas del peligro y que también hay que fomentar la ciberseguridad desde la formación profesional y desde la secundaria. Los ataques cada vez van más dirigidos a los más débiles de la cadena y por eso es muy importante que las pymes, aquellas que todavía no han dado el paso, inviertan en ciberseguridad. Un impacto de ciberseguridad en una pyme puede ocasionar pues el parón, ¿no?, en su negocio y en todos sus procesos de negocio. El 95% de las empresas de Castilla y León tienen menos de 10 trabajadores. Este tamaño de empresa, su nivel de conciencia es muy bajo respecto al problema de la ciberseguridad. Estoy en esa época que no duermo bien. Voy a poner 5 horas, porque ya no duermo por la edad. 6 horitas, más o menos. 7 horas. No muchas. 6, 5, poco. En cuanto me despierto ya no duermo. En España se duerme el mínimo de horas recomendado y con la vuelta a la rutina a muchos les cuesta todavía más conciliar el sueño. Es un problema que no solo afecta a los mayores. El 25% de los jóvenes no duerme bien. Hoy hemos querido saber por qué. Está a punto de irse a dormir, tiene sueño, pero se mete en la cama y no hay forma de pegar ojo. Es algo que le ocurre a 4 millones de españoles. Tengo que levantarme sin más remedio. Porque me despierto. Pasan las horas y no les entra sueño, duermen poco. Yo muy poquitas, 4, no paso de ahí 4 o 5. Usar el móvil nos perjudica. En esas pantallas, ¿no?, sobre todo de luz azul, el cuerpo considera que sigue estando de día y se altera la secreción de melatonina. Muchos usan las pantallas antes de dormir. Eso hace que no tengan un sueño reparador. Es algo que le ocurre también a los niños. En la población infantil, adolescente, joven, por el uso y abuso de pantallas de forma inadecuada que realizan, pues eso dificulta que al día siguiente no tengan la energía suficiente como para tener un adecuado rendimiento académico, tienen síntomas de irritabilidad. Hay quien recurre a productos de farmacia, pero existen hábitos que nos ayudan a mejorar la higiene del sueño. La siesta, en el caso de que la durmamos, como máximo 20 minutos, y cuando nos vayamos a la cama, si llevamos 20 minutos en la cama y no hemos conseguido dormir, lo que se recomienda es salir de la misma, hacer alguna actividad relajante. Cuando ya volvamos a tener sueño, volver a la cama. Son recomendaciones para que podamos tener un sueño reparador. Cada año mueren en Castilla y León alrededor de 8.000 personas por patologías del sistema cardiovascular. En muchas de estas muertes y en muchos procesos que acaban en hospitalización, tiene un papel principal el colesterol y los lípidos. SACIL ha puesto en marcha, de la mano de Novartis, un sistema piloto en Salamanca que aplicará la inteligencia artificial para reducir el riesgo. Un nivel bajo de colesterol se asocia con un menor riesgo de episodios cardiovasculares que pueden acabar en muerte. Más de 8.000 fallecimientos en Castilla y León solo en 2020. Por eso el control de las grasas en sangre es una estrategia de prevención básica que ahora da un salto exponencial con la aplicación en el Hospital de Salamanca de inteligencia artificial gracias a este convenio con Novartis. Permita dar una serie de recomendaciones a los médicos para que en cada momento actúen con el paciente con aquel tipo de medicación o aquel tipo de medidas sanitarias que tengan que tener con él, como puede ser ejercicio, dieta o demás, para evitar, como digo, que esa hiperlipidemia, esa alteración lipídica siga avanzando. Unen y aglutinan innovación, colaboración, impacto en pacientes en términos positivos y foco en salud cardiovascular. Los objetivos de esta estrategia piloto son muy ambiciosos. Disminuir en los 3 primeros años aproximadamente la mortalidad de 500 pacientes, el evitar 1.500 efectos adversos graves, como pueden ser infartos o ictus cerebrales, y en tercer lugar evitar también en estos 3 años alrededor de 2.000 hospitalizaciones. El plan se va a desarrollar durante 3 años con posibilidad de ser ampliado y extenderse a otros centros de la comunidad. El Camino de Santiago tiene desde hoy 3 nuevos peregrinos, 3 burgaleses con discapacidad que quieren demostrar que la ruta jacobea tampoco es un obstáculo para ellos. Animan a las personas en su situación a optar por este tipo de alternativas de ocio y también pretenden comprobar la accesibilidad del recorrido. Álvaro Peinado.
Arranca sobre 7 ruedas el proyecto de Cocenfe Burgos que busca acercar el Camino de Santiago a las personas con discapacidad. En total, 11 jornadas para sensibilizar y fomentar la actividad física y el ocio. Esta misma mañana, en el punto en el que nos encontramos, autoridades, colaboradores y familiares han despedido a los 3 peregrinos que inician esta primera etapa de Burgos a Castrojeriz. Con muchas ganas e ilusión y lo que venga, que todas las personas con discapacidad de Burgos puedan tener esos talleres, esa gama de actividades que no es tan fácil de conseguir. Vamos a ver si de verdad la accesibilidad que ellos dicen existe y simplemente hacer una reivindicación amable, amistosa para que pues cada vez sea más accesible. Si estás buscando un banco que crea en ti, conecte contigo, entienda de dónde vienes y te acompaña donde vayas, Unicaja Banco. Como cada mes de septiembre, el INE ha revisado el Producto Interior Bruto de los últimos 3 años. Según esta revisión, el PIB cayó 1/10 menos el año de la pandemia y se recuperó con más fuerza durante 2021, casi un 1%. La economía también creció 0,3 más de lo estimado el año pasado, por el mejor desempeño de las exportaciones. También adelanta la recuperación de los niveles prepandemia a 2022. El empresario Victorino Alonso ya está en prisión, concretamente en el centro penitenciario de Soto del Real, en Madrid. Alonso fue condenado a 4 años en una sentencia ratificada por el Supremo por explotar sin licencia la mina Nueva Julia y la mina El Feixolín, las dos en León. Por ambos delitos está condenado a casi 6 años de prisión. Según las últimas estadísticas en España, hay más de 4 millones de flexitarianos. Pues va a ser que los flexitarianos estos saben lo que dicen. Está buenísimo. Normal, es de aquí, está bueno. La única marca de bebidas vegetales 100% cultivada en España. Más cerca sabe mejor. Sorprender con la vista, con el olfato y sobre todo con el paladar es el principal reto de los mejores cocineros del panorama actual que hoy se dan cita en Palencia al grito de una de bravas. Creatividad, técnica, producto e ingenio se someten a examen. Una veintena de cocineros lucha hoy en Palencia por demostrar que sus patatas bravas son las mejores. Bajo la mirada crítica del jurado intentan sorprender con la vista, pero sobre todo con el paladar, acercando la cocina de vanguardia a este plato tan típico de las mesas españolas. El producto, la presentación, pero sobre todo el sabor, se someten hoy a examen al grito de una de bravas. Bomba parece, patata brava es. Los mejores cocineros del país dan una vuelta a una de las recetas más tradicionales. Vas cogiendo la experiencia y la experiencia te va haciendo cambiar y poner las cosas que crees que al jurado le va a gustar, pero cada persona somos un jurado, como digo yo. Los cocineros pecamos un poco de innovadores o intentamos sorprender haciendo cosas que son menos habituales. La innovación parte desde los ingredientes. Una esfera de puré de robuchón, empanado con pan de carbón activo, luego es un crujiente de patatas con chile y luego lleva unos petacetas. Hasta la estética, pero el objetivo siempre es conquistar el paladar. Desde la estética, lógicamente el sabor, que sean fáciles luego de ejecutar. Una vez que sales premiado, te piden mucha patata brava y tiene que ser muy fácil también que lo puedas llevar a cabo y que la gente no espere. El jurado mide hasta el más mínimo detalle. Fallan en lo más sencillo, que es la salsa. Y es lo más importante de las bravas. Es que para mí la salsa es lo más importante. Y la patata, que la textura esté perfecta. Para que los 5 sentidos se fusionen en el primer bocado. El productor y director audiovisual Miguel Ángel Tobías se pone al frente del Camino Interior, una serie rodada en el Camino de Santiago con la salud mental como trasfondo. De los 17 protagonistas que somos, conmigo incluido, 13 hemos estado al borde de la muerte, ¿no? Entonces, cuando tú has vivido una experiencia de estas, de estar al borde de la muerte, te das cuenta de que efectivamente la vida es un milagro, es decir, te das cuenta de nuestra vulnerabilidad como seres humanos y que este es el momento de vivir y de sentir y de hacer todo aquello que tengamos dentro, porque ninguno sabemos si mañana estaremos aquí, ¿no? Soria es la primera parada en Castilla y León con 2 proyecciones este martes dirigidas a adolescentes por un lado y adultos profesionales por otro. El Camino Interior ofrece una introspección sobre los desafíos emocionales y espirituales que atravesamos en distintas etapas de la vida. Con estas imágenes nos vamos, pero regresamos en tan solo unos segundos con los deportes. De la actitud que le pongamos a la vida.
Nos hemos creído que la vida es la búsqueda de la felicidad, cuando en realidad la vida creo que es búsqueda de un sentido y de un propósito. Muchas veces nuestras responsabilidades, nuestra necesidad de trabajar, nuestra necesidad de lo que sea, nos van alejando de lo que queremos hacer. Cuando haces cosas comprometido, todo cambia en la vida.